Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde exploramos juntos los dramas Moon S apasionantes, los romances Moon S intensos y los secretos Moon S jugosos que la televisión Superíndice 3N turca tiene para ofrecernos. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido las redes sociales y que involucra a algunas de las estrellas Moon S queridas de la pantalla. Vamos a hablar de celos, de posibles rupturas y de declaraciones sorprendentes. Prepárense porque este vídeo es cargado de drama, intriga y mucha especulación Superíndice 3N. En concreto vamos a analizar a fondo los rumores que apuntan a una posible tensión Superíndice 3N entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y CEU Superíndice 3mo la presencia de Melissa Dungel podrá estar avivando las llamas. Pero ojo, que también copyright N vamos a desentrar más menos las declaraciones de Melissa, quien ha hablado abiertamente sobre la supuesta relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem. Esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, do copyright me recordarles que la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos es suscribir copyright dose al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo de las series turcas. No se arrepentirán. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Ahora sin Moon S preámbulos, vamos a adentrarnos en este culebro Superíndice 3N turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Para empezar, hablemos un poco del contexto. Como todos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su protagonista Superíndice 3 Nico en la exitosísima serie Senu Kondieresis Alkam. Esta comedia romántica que se emitió Superíndice 3 entre 2020 y 2021, conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo con su trama ligera, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem. Senu Kondieresis Alkam pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica y cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero. Su sueu más menos o se ve truncado cuando Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, cancela su beca. Un encuentro casual los lleva a un peculiar acuerdo. Eda fingiru ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que Kondieresis Copyright le devuelva su beca. Lo que comienza como un simple contrato pronto se convierte en una relación Superíndice 3N llena de altibajos, malentendidos y, finalmente, amor verdadero. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su actuación Superíndice 3N fue elogiada por la crítica y el público, y la serie se convirtió Superíndice 3 en una de las Moon S vistas en plataformas de streaming como Netflix y HBO Max. La química entre Hande y Kerem era palpable, y pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Y para deleite de los fans, esos rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N, convirtió Copyright 2 en una de las parejas Moon S queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación Superíndice 3N fue seguida de cerca por los medios y los fans, quienes celebraban cada gesto de cariño más menos o cada foto juntos, cada entrevista en la que se demostraban su amor. Parecían ser la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. En 2022, la pareja anunció Superíndice 3 su separación Superíndice 3N, dejando a sus fans devastados. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Algunos apuntaron a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, otros a la presión Superíndice 3N mediática, y otros, como vamos a ver hoy, a la posible intervención Superíndice 3N de terceras personas. La falta de una explicación Superíndice 3N clara por parte de Hande y Kerem alimentó Superíndice 3 a Moon S la imaginación Superíndice 3N de sus seguidores, creando un vacuo informativo que fue llenado con teorías y conjeturas de todo tipo. Se habló Superíndice 3 de agendas profesionales incompatibles, de la dificultad de mantener una relación Superíndice 3N bajo el constante escrutinio público, e incluso de desacuerdos sobre el futuro de su carrera.
La ausencia de una narrativa oficial permitió superíndice 3 que cada fan construyera su propia versión superíndice 3n de la historia, a menudo basándose en suposiciones y deseos personales. Aquí es donde entra en escena Melisa Dungel. Melisa es una talentosa actriz turca que también copyright en ganó superíndice 3 popularidad gracias a su participación superíndice 3n en Senu con diéresis al Capm, donde interpretó superíndice 3 a Ceren Bağır, la mejor amiga de Eda. Melisa, con su belleza y carisma, también copyright en ese ganó superíndice 3 el cariu más menos o del público. Su personaje Ceren era un elemento clave en la trama, aportando un toque de humor y complicidad a la historia. Su amistad con Eda era uno de los pilares emocionales de la serie, y Melisa logró superíndice 3 transmitir la lealtad y el afecto que unían a estos dos personajes. Fuera de la pantalla, Melisa también copyright en se convirtió superíndice 3 en una figura popular en las redes sociales, donde comparto a fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Después copyright S de Senu con diéresis al Capm, Melisa ha participado en otras series de U con diéresis copyright Sito, consolidando su carrera como actriz. Entre sus trabajos muy destacados se encuentra su papel en Aik Monkey Grados Ntikam, una comedia romántica donde demostró superíndice 3 su talento para la comedia y el drama. Esta serie, que se emitió superíndice 3 entre 2021 y 2022, cuenta la historia de Esra y Ozan, dos superíndice 3 venes que se casan por amor pero se divorcian rápidamente debido a problemas con superíndice 3 micos y diferencias de personalidad. Aún más menos os después copyright S. El destino los vuelve a unir cuando Esra comienza a trabajar en la empresa de software que Ozan ha creado y convertido en un U con diéresis copyright Sito. La serie explora temas como el amor, el matrimonio, el dinero y la venganza, con un toque de humor y romance. Su interpretación superíndice 3n en Aik Monkey Grados Ntikam le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y la consolidó superíndice 3 como una de las actrices prometedoras de la nueva generación superíndice 3n turca. Su capacidad para transitar entre la comedia y el drama la convirtió superíndice 3 en una figura versátil y apreciada por el público. La relevancia de Aik Monkey Grados Ntikam para nuestro tema de hoy radica en que, al igual que Senu con diéresis al Capm, es una serie que destaca por la química entre sus protagonistas. Y al igual que en el caso de Hande y Kerem, los rumores de un romance entre Melisa y su coprotagonista, Burak y Urruk, también copyright N surgieron durante la emisión superíndice 3n de la serie. Sin embargo, en este caso, los rumores nunca se confirmaron. A pesar de la evidente complicidad que mostraban en pantalla, Melisa y Burak siempre negaron cualquier tipo de relación superíndice 3n romántica fuera del set. Esta situación superíndice 3n contrasta con la de Hande y Kerem, quienes hicieron público su romance, lo que aún más menos ha de una capa adicional de complejidad al drama que estamos analizando. La incu superíndice 3 nita sobre la naturaleza de la relación superíndice 3n entre Melisa y Burak alimenta la especulación superíndice 3n y nos invita a reflexionar sobre la lunea difusa entre la realidad y la ficción superíndice 3n, en el mundo del espectáculo. Pero volviendo a nuestro tema central, la presencia de Melisa en la vida de Hande y Kerem ha generado mucha controversia. Los rumores de que Melisa podría ser la manzana de la discordia en la relación superíndice 3n entre Hande y Kerem han circulado desde hace tiempo. Algunos fans incluso la acusan de haber intentado interponerse entre la pareja cuando aún estaban juntos. Estas acusaciones, aunque carecen de pruebas su superíndice 3 lidas, han encontrado eco en las redes sociales, donde se han desatado intensos debates y ataques verbales contra Melisa. La virulencia de estos comentarios refleja la pasión superíndice 3n y el fanatismo que despiertan las series turcas y sus protagonistas. Y ahora, la polu copyright Mika ha resurgido con fuerza debido a una serie de eventos recientes. En primer lugar, se ha rumoreado que Kerem y Melisa han estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos meses. Se les ha visto en los mismos lugares, han compartido fotos similares en redes sociales, y algunos testigos afirman haberlos visto en actitud cariu más menos osa. Estas coincidencias, por supuesto, no son prueba de nada, pero han sido suficientes para encender la alarma entre los fans de Hande y Kerem. La constante vigilancia a la que están sometidos los famosos hace que cualquier pequeño más menos o detalle sea amplificado y analizado hasta la saciedad. Esto, por supuesto, ha alimentado los rumores de un posible romance entre Kerem y Melisa. Y como era de esperar, esto ha provocado la furia de los fans de Hande y Kerem,
quienes no ven con buenos ojos que Kerem haya seguido adelante con su vida amorosa, especialmente con alguien que era amiga de Ande. El sentimiento de traición superíndice 3n, real o imaginario, ha generado una ola de indignación superíndice 3n entre los seguidores de la pareja, quienes no dudan en expresar su descontento en las redes sociales y en los foros de discusión superíndice 3n. Pero la cosa no termina aún. Recientemente Melissa ha concedido una entrevista en la que ha hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3n con Ande y Kerem. Y sus declaraciones han sido cuanto menos sorprendentes. La elección superíndice 3n de Melissa de romper el silencio ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que busca limpiar su imagen y aclarar los rumores que circulan sobre ella, mientras que otros sospechan que sus declaraciones tienen una intención superíndice 3n oculta, como generar controversia y aumentar su propia popularidad. En esta entrevista, Melissa ha negado rotundamente que exista algún tipo de relación superíndice 3n romántica con Kerem. Ha afirmado que son solo amigos y que se han estado viendo porque tienen amigos en común. Sin embargo, lo muy llamativo de sus declaraciones es lo que dijo sobre la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem. Esta defensa de su amistad con Kerem no ha logrado calmar los subcondiéresis ánimos, sino que ha generado aún muchas dudas y suspicacias. La ambigua cuarto edad de sus palabras deja abierta la posibilidad de que exista algo más que una simple amistad entre ella y Kerem. Cuando se le preguntó superíndice 3 sobre los rumores de que Ande estaba celosa de su amistad con Kerem, Melissa respondió superíndice 3 de manera contundente: no creo que haya amor entre Ande y Kerem. Creo que lo que hubo entre ellos fue algo algo diferente. Pero no creo que haya amor. Estas palabras han causado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos interpretan las declaraciones de Melissa como una forma de deslegitimar la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, insinuando que nunca hubo un amor verdadero entre ellos. Otros, en cambio, creen que Melissa simplemente estuvo siendo honesta y que estuvo diciendo lo que realmente piensa. La valentua o imprudencia de Melissa al expresar su opinión superíndice 3n sobre la relación superíndice 3n de Ande y Kerem ha generado un torbellino de reacciones. Sus palabras han sido analizadas, diseccionadas y reinterpretadas hasta la saciedad, alimentando a la polu copyright mica. Lo cierto es que las declaraciones de Melissa han encendido a la polu copyright mica y han avivado los rumores de una posible tensión superíndice 3n entre Ande, Kerem y Melissa. Algunos fans incluso aseguran que Ande estuvo furiosa con Melissa por haber hablado de su relación superíndice 3n con Kerem de esta manera. La falta de una respuesta oficial por parte de Ande ha contribuido a aumentar la especulación superíndice 3n y el morbo. El silencio de la actriz alimenta la incu superíndice 3 nita y deja abierta la posibilidad de que los rumores sean ciertos. Para entender mejor la situación superíndice 3n, es importante recordar que este tipo de dramas son comunes en el mundo del espectáculo. Las relaciones entre los famosos suelen ser complejas y estar sujetas a la presión superíndice 3n mediática y a la opinión superíndice 3n pública. Además, la competencia entre actores y actrices por conseguir papeles y destacar en la industria también copyright n puede generar tensiones y rivalidades. La lucha por la fama y el reconocimiento puede llevar a situaciones de celos, envidia y competencia desleal. Otro ejemplo de esto lo encontramos en la serie Erkenci Quay, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta comedia romántica que se emitió superíndice 3 entre 2018 y 2019, también copyright n fue un gran ucondiéresis copyright sito internacional, y al igual que en el caso de Senucondiéresis al Capm, la química entre los protagonistas traspasó superíndice 3 la pantalla. La pasional relación superíndice 3n que se desarrolló superíndice 3 entre ambos fue un tema recurrente en la prensa rosa turca. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven show más menosadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un dúo se ve obligada a buscar trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño más menos o de la agencia. Entre ellos surge una atracción superíndice 3n instantánea, pero su relación superíndice 3n se complica por secretos, malentendidos y la oposición superíndice 3n de sus familias. La trama, llena de giros inesperados y situaciones CU superíndice 3 micas, cautivó superíndice 3 a la audiencia y convirtió superíndice 3 a la serie en un fenómeno superíndice 3 meno global. Durante la emisión superíndice 3n de Erkenci Quay, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes.
Sin embargo, a diferencia de Ande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron su relación superíndice 3N. De hecho, tras el final de la serie, los actores se distanciaron y, según algunos medios, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 en malos tu copyright minos. La falta de confirmación superíndice 3N oficial de su romance alimentu superíndice 3 a UNMU es la especulación superíndice 3N y el misterio. Se habla superíndice 3 de desacuerdos profesionales, de celos y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. La relevancia de Erkenci Kwai para nuestro tema de hoy radica en que demuestra que no todas las parejas que brillan en la pantalla terminan juntas en la vida real. Y que incluso cuando hay una gran química entre los actores, las relaciones pueden ser complicadas y pueden terminar de forma inesperada. La experiencia de Demet y Can nos recuerda que la magia que vemos en la pantalla no siempre se traduce en un amor duradero fuera de ella. En definitiva, el drama entre Ande, Kerem y Melissa es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo. La vida de los famosos puede ser un culebru superíndice 3N constante. Los rumores, las especulaciones, las declaraciones controvertidas y la presión superíndice 3N medio, tica son elementos que forman parte de su dúa a dúa. La constante exposición superíndice 3N a la que estuvieron sometidos hace que sus vidas privadas se conviertan en un espectáculo público, donde cada uno se siente con derecho a opinar y juzgar. Ahora bien, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es tú, realmente Ande celosa de la amistad entre Kerem y Melissa? ¿Es cierto que no hay amor entre Ande y Kerem, como afirma Melissa? La verdad es que solo ellos lo saben. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por los rumores. La dificultad de discernir la verdad en medio de tanta información superíndice 3N contradictoria nos invita a ser cautelosos y a no dar por sentado todo lo que leemos y escuchamos. Lo que es cierto es que este drama nos mantiene entretenidos y nos demuestra que la vida de los famosos puede ser tan apasionante y llena de giros inesperados como las propias series turcas que tanto nos gustan. El atractivo de estos culebrones radica en su capacidad para reflejar las emociones y los conflictos humanos, aunque de forma exagerada y a menudo melodramática. Y hablando de series turcas, para cerrar este año Lisis, quiero mencionar rápidamente Yark, una serie dramática que ha conquistado a la audiencia con su trama intensa y llena de suspense. Protagonizada por Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, la serie sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que los afecta personalmente. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente y su ritmo trepidante, que mantiene al espectador en vilo hasta el último momento. La relevancia de Yark en este contexto es que, a diferencia de las comedias románticas que hemos mencionado anteriormente, esta serie se centra en el drama y el suspense, explorando temas como la justicia, la corrupción superíndice 3N y la venganza. Esto nos demuestra que las series turcas tienen mucho que ofrecer y que hay opciones para todos los gustos. La diversidad de geo copyright neros y temáticas es una de las claves del Ucondiéresis copyright sito de las series turcas a nivel mundial. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis del drama entre Ande, Kerem y Melissa. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Ande tiene motivos para estar celosa? ¿Creen que Melissa es tú, siendo sincera? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. ¿Y CU de estas series mencionadas es su favorita? Díganme en los comentarios. Recuerden que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por vernos y hasta la Superíndice 3 Sima. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo vídeo.